¿Qué efecto Mandela te arruinó más la cabeza? El que siempre me atrapa es el particular de mis amigos y yo de cuando éramos niños. Había un arroyo que corría debajo de la calle en el vecindario y, a veces, nos juntábamos en los bancos a ambos lados de la carretera. Había una gran roca en la que nos sentábamos todo el tiempo. Excepto que un día estábamos caminando y no era una roca. Era un árbol pequeño, totalmente arraigado y establecido, y la roca no se veía por ningún lado. Eso sí, era una roca extremadamente pesada. Pasamos por ese lugar todo el tiempo y todos recordamos esa roca. Lo llamamos la roca que cambia de forma. Este es un poco más personal para mí, pero mientras crecía, mi mamá y yo siempre hacíamos un esfuerzo por ir a la playa todos los viernes por la tarde. Cuando oscurecía demasiado para estar en el agua, nos dirigíamos al parque que estaba justo al lado de la playa. Algunos viernes simplemente nos relajábamos en uno de los toboganes y mirábamos las estrellas. Un día vi esta luz dando vueltas y recuerdo haberle preguntado a mi mamá qué era. Me dijo que era un faro y que se usa de noche para evitar que los barcos se estrellen contra la costa. Lo recuerdo vívidamente porque fue como mi puerta de entrada a la hiperfijación en barcos hundidos y naufragados. Años más tarde, más de una década, así que esto fue probablemente a mediados o finales de la década de 2000, volví a los faros. Me conecto a internet para ver si este faro que vi todavía estaba en funcionamiento y no puedo encontrar rastros de él. Así que le pregunto a mi mamá, y aparentemente esta conversación que tuvimos nunca se llevó a cabo según ella. Insisto, y finalmente ella dice, no sé chicas, probablemente lo olvidé. Así que busqué más profundamente, y aparentemente nunca hubo un faro donde pensé que estaba. Hasta el día de hoy me jode, porque sé lo que vi, sé de lo que hablamos. No tengo ni idea de si esto cuenta como un efecto de Mandela o no, pero lo recordé debido a uno de los comentarios que leí. Cuando era niño, me mudé a un pueblo y comencé a pasear a mis perros cerca del campo cerca de mi escuela. Un día, aproximadamente un año después de la mudanza, casi al final de las vacaciones escolares de verano, este padre y su hija caminaban hacia el campo a la misma hora que yo, por lo que llegué a conocerlos bastante bien. Se habían mudado allí el mes anterior y la hija iba a estar en la misma escuela que yo, solo un año por debajo de mí. Aprendí dónde vivían e incluso llegué al punto en que me invitaban a su jardín trasero cuando pasaba por su casa mientras se preparaban para irse al parque. Esto sucedió varias veces a la semana durante un par de meses. Un día, no parecía que fueran a salir al parque, así que me adelanté. Luego resultó que había un globo aerostático en el parque que todavía se estaba preparando para despegar cuando decidí abandonar el parque. En el camino de regreso, veo a un hombre en el jardín delantero que entra a su casa, y les grito que soy amigo de la hija y les mencioné que había un globo aerostático en el parque si la hija quería ver. Eso, el hombre me dice que no vive nadie con el nombre de la hija en la dirección. Obviamente, me confundo mucho porque sé con certeza que esta es su casa, ya que recuerdo estar en este jardín en el que estaba. Entonces digo que recuerdo claramente que había un padre y una hija en la casa y digo sus nombres y el hombre se confunde mucho conmigo. Dice que no había nadie con esos nombres que hubiera vivido o incluso visitado en esta dirección en sus 40 años de vivir allí y dice que debo haber confundido su dirección con la de otra persona o algo así. Me fui después de eso extremadamente confundido. Revisé 2 veces la casa y un par de días después de que todavía estaba en mi mente, incluso, probablemente ilegalmente, miré por encima de la cerca hacia el jardín trasero para verificar que era la casa correcta. Nunca volví a ver al padre y la hija, y nunca vi ningún cartel de venta ni nada cada vez que visité su casa, así que estaba bastante seguro de que no se movieron. Incluso verifiqué con mi escuela después si había un estudiante con el mismo nombre que la hija en la escuela, y dijeron que no. Incluso ahora, 15 años después, tengo recuerdos claros de caminar con ellos y hacerme amigo de ellos. Ya no recuerdo sus nombres solo porque ha pasado un tiempo y recuerdo las caras más que los nombres. Cada vez que paso por esa casa siempre tengo la extraña sensación de saber algo que nadie más parece saber. Hasta la semana pasada hubiera dicho la cola de Pikachu o la cornucopia de Fruit of the Loom. Sin embargo, decidí ver algo de la Copa Africana de Naciones. Sintonizo para encontrar el partido en Ghana vs Comoros.
¿Comoras? Nunca supe que había un país llamado Comoras en África. Tal vez uno de sus países haya cambiado su nombre, he visto que eso suceda antes, vamos a Wikipedia. Dice que es un país insular en el canal de Mozambique que ha estado habitado desde aproximadamente el año 1000 a.C. y fue colonizado por los franceses en el siglo XIX antes de obtener su independencia en los años 70. Aún más interesante, es el único país de la Liga Árabe que se encuentra completamente en el hemisferio sur. Cuando Comoras triunfó sobre los Gigantes de Ghana en una victoria icónica, busqué en internet todo lo relacionado con Comoras. Fue fascinante, me sorprendió que nunca antes había oído hablar de este país increíblemente interesante. Siempre he tenido un gran interés en la geografía y, de hecho, en la escuela en la década de 2000, nuestro tutor solía hacernos preguntas de forma rutinaria sobre todo tipo de cosas, incluida una prueba semi-regular sobre los países de África. Teníamos que dar vueltas por la habitación nombrándolos y él los tachaba de su lista. Superamos su cuestionario unas cuantas veces y Comoras nunca apareció una sola vez. Ok, entonces tal vez simplemente no lo cubrió, no es gran cosa. Llamo a mi papá y le pregunto si alguna vez ha oído hablar de las Comoras. Mi papá es un sabelotodo. Solía llevarme a museos y hacer pequeños cuestionarios todo el tiempo cuando yo era un niño, es un tipo muy inteligente con una memoria increíble. Él dice que no, que nunca ha oído hablar de las Comoras. Lo mira y está igualmente fascinado. Entonces empiezo a pensar, hice un módulo sobre política africana en la universidad, echemos un vistazo al libro de texto que usé y lea mis notas. Todavía no se menciona a las Comoras en el libro de texto ni en mis notas. Extraño. Luego pienso en todos los Juegos Olímpicos que he visto. He visto muchas ceremonias de apertura, y ni una sola vez he visto a las Comoras entrar con la bandera. Son un país pequeño, pero son lo suficientemente grandes como para albergar un equipo de fútbol, así que seguramente deben haber ingresado a los Juegos Olímpicos de alguna manera. Ok, han enviado atletas a todos los Juegos de verano desde 1996. Es raro que me haya perdido todo eso. A cualquiera de las Comoras me gustaría disculparme por refutar su existencia. Por supuesto, hay lagunas en el conocimiento y la memoria de todos, y fundamentalmente creo que es de ahí de donde provienen estos efectos Mandela en lugar de algún tipo de deslizamiento del universo cósmico. Dicho esto, fue una sensación asombrosa en este caso. Estoy feliz de descubrir que me equivoco en algo todos los días, pero normalmente son solo los detalles de algo en lugar de todo. Esto fue algo que me dejó alucinado.